Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Qué grato es poder estar aquí nuevamente en esta hora. Primeramente, darle gracias a cada uno de los que son parte de los ministerios y que pudieron estar presentes allí, presentando un poquito en lo que a muchos de aquí sirven, y doy gracias a Dios por eso. Y también vi algunas personas que se me acercaron a decirme: pastor, ¿sabe qué? Gracias, me inscribí en esto, me anoté en esto, voy a ir en esto, voy a ir a hacer esto. Espero que siga dando fruto aquello, y también esté atento a lo que vamos a estar haciendo acerca de el que cada uno de nosotros, los que puedan ser parte del liderazgo de nuestra iglesia. ¿Se acuerdan? Uno de los puntos, el mundo busca líderes egoístas, centrados en sí mismos, y nosotros andamos buscando líderes siervos. Y necesitamos esos líderes siervos porque la mies es mucha, más los obreros. Así que oremos para que Dios envíe más obreros. Y esperamos que se levanten líderes acá que puedan empezar a servir al Señor, a poder llevar el Evangelio ahí en sus hogares, donde se puedan estar juntando. Bueno, en esta noche estamos aquí en la casa de nuestro Señor para estar. En el día de hoy hemos estado obedeciendo a Dios con dos de las ordenanzas, justamente las dos ordenanzas que Dios estableció a la iglesia. Personalmente, para mí son dos dogmas solamente en la iglesia, aunque hay otros por ahí que tienen una cachada de dogmas. Nosotros tenemos dos ordenanzas específicas que tenemos que hacer, que es la Santa Cena y el bautismo. Hoy día en la mañana tuvimos bautismos, y ahora en esta noche vamos a tener la Santa Cena. Y quiero justamente hablar acerca del por qué estar celebrando la Cena del Señor, por qué nosotros celebramos la Cena del Señor. Y yo sé que ustedes, como muchos creyentes, ya tienen claro por qué estamos aquí, pero déjeme decirle algo, que a veces necesitamos tener una confrontación contra nosotros mismos. Hoy día, no sé si a usted le ha pasado, a mí me está pasando. Les contaba hoy día en la mañana que tuve un accidente temprano en la mañana, y la gente me pregunta: pastor, ¿y cómo se siente? ¿Y uno qué dice? Bien, aunque me dolía el cachete, hermano, por si acaso, porque me pincharon y me ha dolido harto eso, pero uno responde bien. Y cuando te preguntan, me encuentro un hermano en la puerta y le digo: hermano, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienden a decir? Bien. ¿Y cómo está tu vida espiritual? Bien. O sea, cada vez que nosotros nos enfrentamos contra algo de nosotros, tendemos a dar una respuesta de poco autosinceridad. Y a veces, no sé si usted le dice a alguien: ¿cómo estás? Bien. Pero usted después se detiene a conversar un rato con esa persona y le da tiempo y se da cuenta de que no está tan bien. Que hay situaciones en la vida, que está pasando algunas dificultades, X, la que sean. Pero muchas veces nosotros decimos que está bien, estamos bien. ¿Ha ido al doctor? Hermano Gerardo, yo supe la última vez anduviste en el doctor. Y el doctor nos pregunta a usted: ¿cómo se siente? ¿Y qué le decimos al doctor? Imagino ahí al hermano Sergio también, la gente que va a hacerse un examen, le dice: ¿cómo está? No, he sentido un poquito de molestia. Y después vemos que los exámenes salen horribles. No, pastor, tengo un poquito de sinusitis y tiene una infección terrible, pero estamos bien. Y cuando uno le habla a una persona y le dice: ¿cómo está tu vida espiritual? Adivine qué dice. Bien. Pero si está bien, dice la palabra de Dios que si nuestra vida espiritual está bien, debería reflejar, debería dar frutos. Pero a veces cuando miramos justamente aquello no es tan así. Nosotros, por si acaso, a veces, y yo sé que en nuestra naturaleza, evitamos la confrontación con nuestra propia realidad. Y cuando dice: pastor, ¿cómo se siente? No, estoy bien, pero no estoy tan bien, po. ¿Cómo están las cosas en la casa? No, bien, y no estamos tan bien. Tendemos a descuidar muchas veces áreas de nuestra vida y simplemente nos justificamos. Y esto a veces justamente pasa con nuestro cuerpo. ¿Pasa con nuestro cuerpo? Decimos que estamos bien y no estamos tan bien. Y le echamos la culpa a otras cosas. No, es que yo creo que fue esto. No, es que yo creo. Siempre estamos diciendo
y bajándole el perfil a las cosas. Siempre asumimos que lo que estamos haciendo, por si acaso, nosotros lo hacemos mejor que otros también. Cuando hablamos de pecado, miramos siempre la vida de otras personas y nunca miramos la nuestra. Cuando miramos la espiritualidad, tendemos a pensar que mi espiritualidad es mejor que toda la del resto. Y nos da el derecho muchas veces a hablar de los demás. Y yo le digo, uno necesita muchas veces venir a la casa de Dios, obviamente porque la palabra de Dios nos confronta. Y es necesario que seamos confrontados, y realmente la iglesia es para eso, para escuchar palabra de Dios. También es necesario rodearnos con gente, por si acaso, siempre espiritualmente más altos que nosotros. ¿Sabe por qué? Para poder aprender de ellos y para que alguien que es mejor espiritualmente que yo, hace que mi espiritualidad suba. Y es por eso que el Señor Jesucristo pasó 3 años y medio con sus discípulos, o 3 años, para hacerle ver que ellos necesitaban subir el nivel. Y es por eso que necesitamos a veces juntarnos con gente que suma nuestra vida. Así que mi hermano, también por eso leemos la Biblia en la casa, y como decía hoy día, es necesario orar, porque todas esas cosas nos hacen mejorar. Pero ¿sabes qué? Una de las principales, y quizás hoy día mi predicación para los que nos están siguiendo, saludo a los que nos están viendo, solamente déjeme decirle que para mí la Santa Cena, y la quiero presentar hoy día de esta manera, la Santa Cena, y quiero hacerle ver a los que están aquí no tanto, sino los que están afuera, o si usted se escucha de alguien de afuera, déjeme decirle algo, que para mí la Santa Cena justamente es como una visita al médico espiritual. Porque el Señor dijo, es necesario 2 cosas nomás le voy a pedir a la iglesia, ninguna otra cosa más. Si nos pidió 2 cosas como iglesia, ¿quiere decir que son importantes o no son importantes? ¿Podría haber dado una lista de 10? Pero ¿sabe qué fueron las 2 ordenanzas que Dios le dijo a la iglesia? Que tenían que bautizar, porque ese es el desarrollo normal de que nosotros prediquemos a Jesucristo. Si predicamos a Jesucristo, ¿qué deberíamos tener constantemente? Si predicamos y ganamos gente a Cristo, ¿qué deberíamos tener constantemente? Bautismos. Y si predicamos y ganamos gente para el bautismo, ¿cuál es la segunda cosa más importante que Dios le dijo a la iglesia que tenía que hacer? La Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas son sumamente importantes? Y en especial la Santa Cena, porque la Santa Cena, y quiero llevarlo a esa mirada, que hay que entender, y vamos a ver 4 o 3 razones de por qué necesitamos la Cena del Señor, por qué realmente necesitamos estar aquí en la Cena del Señor. Mire, no quiero ser tan pesado. ¿Cuánta gente habíamos en la mañana? ¿Y cuánta gente hay hoy en la noche para una Santa Cena? Le dije recién cuando íbamos al médico, ¿qué decíamos? No, si estamos bien. Y hoy día en la noche yo le podría decir a los hermanos que no están, saludo. ¿Por qué no vino en la noche sabiendo que había Santa Cena? Porque lo más probable que van a decir, igual que en el doctor, estamos bien. Pero la Santa Cena, vamos a mirar a través de la palabra de Dios, que la Santa Cena, y métase esto en la cabeza, de aquí en adelante, a los nuevos, cada vez que usted haya Santa Cena, debería estar lleno. Porque hay una responsabilidad que Dios le dio a la iglesia. Bauticen y hagan Santa Cena. Son 2 cosas importantes y vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos dé justamente entendimiento, porque la intención de uno no es decir hacer sentir mal a las personas, no, simplemente la palabra de Dios nos exhorta y nos anima, porque el Señor quiere un beneficio para nosotros. ¿Y sabes qué? La noche anterior a la muerte de nuestro Salvador, Él instituyó la cena del Señor. Y Él espera, por si acaso, por eso dijo, hagan la Santa Cena, porque Él espera un encuentro con nosotros. Y déjeme decirle, ¿el Señor Jesucristo sabía que iba a morir en la cruz? Dígame usted que para Él no fue tan importante la cena del Señor.
¿Cristo la instituyó? ¿Sí? ¿Pero cuándo la celebró? Un día antes de que iba a morir en la cruz. Un día antes, hermano. Y fue tan maravillosamente el Señor que sabiendo, porque se acuerda que Él sabía que iba a morir, sabiendo que iba a morir, dijo, pero es necesario que yo celebre la Santa Cena con mis discípulos. O sea, creo que la Santa Cena, y lo vamos a estar mirando a través de la palabra, es algo sumamente importante para el cristiano. Y si no lo miramos de esa manera, entonces va a ser otra visita más al médico, que el médico nos va a decir, ¿cómo están? No, bien, doctor. ¿Y por qué anda por aquí? No, es que sentí un pequeño malestar. No, la Santa Cena es para analizar nuestros malestares. Así que vamos a mirar esto y oremos a Dios para que nos guíe y nos dé sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos estar aquí en tu casa. Agradecido Dios de que nos den la posibilidad de poder congregarnos para justamente celebrar la cena del Señor. Hay cosas en la Biblia que son sumamente importantes y esta es una de las dos más importantes para la iglesia. Hay otras que son para nuestra vida personal, hay otras que son de la vida, pero esta tiene que ver contigo, Señor. Por eso, Padre mío, gracias por permitirnos estar aquí y animarnos entre los unos y a los otros para poder ser partícipe de esta cena en esta noche. Agradecidos por esa posibilidad, bendice nuestras vidas, Dios. Bendice a cada uno, a los que están también ahí en sus clases con los niños. Bendice a todos los que sirven en la obra de Dios. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, como les decía hace un momento, el Señor quiso instituir algo en la vida de nosotros. Y es por eso que Él estableció la cena del Señor. El Señor, mire ahí en 1 Corintios, capítulo 11, que es un texto que leemos siempre en la Santa Cena. En 1 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo empieza a hablar porque el abuso de la cena empieza a hablar desde el versículo 17, algunos conflictos que se estaban dando. Arriba. Ahí voy. Versículo 23. 1 Corintios 11, versículo 23. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces vemos justamente que el apóstol Pablo está recordándole a la iglesia de Corintio que fue una instrucción del Señor. La Santa Cena no fue una institución por los hombres. La Santa Cena no dijo un pastor o los apóstoles, hoy hagamos Santa Cena. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, ¿es una doctrina? ¿La Santa Cena es una doctrina? Sí, porque dice, y ocupó la palabra en el griego, enseñado. Lo que es una doctrina que tenemos que enseñar. ¿Por qué estoy predicando hoy día de la Santa Cena? Porque es algo que Dios dijo que tiene que ser enseñado. Y el apóstol Pablo está diciendo, se lo ha enseñado, pero todavía parece que no aprenden. Porque habían conflictos. Pero él dice justamente de quién viene la enseñanza y dice que también os he enseñado que el Señor Jesús fue justamente el que instituyó la cena del Señor. Así que número uno, no sé para los que están tomando nota, como buenos bautistas somos buenos para enumerar las cosas, pero la cena del Señor, número uno, desafía por si acaso tus deseos. Porque cuando vienes a la Santa Cena, déjame decirte que no se trata de ti, se trata de Él. Cuando vienes a la Santa Cena, vienes en busca justamente de Dios. Dice el libro de Lucas, por favor, capítulo 22, versículo 15. Mire lo que el Señor justamente decía. Tremendas palabras ahí.
El Señor desafía tus deseos. El Señor quiere que seas partícipe de la cena. Una de las cosas que nosotros deberíamos desear y no esperar que llegue la Santa Cena. Usted debería saber que todos los domingos del mes, el primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena. Debería tener rayado el calendario en el refrigerador. Y que esos días sean inamovibles para usted. ¿Amén? Hay poco amén en esta noche. Léalo todo junto, versículo 15. A la 1, a las 2, Lucas 22, 15, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo era el deseo del Señor Jesucristo para la cena? ¿Cómo era el deseo del Señor Jesucristo? Es Cristo hablando. Y Cristo dijo, no hallo la hora de estar en la cena. Le hago una pregunta, pero seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros realmente deseamos que llegue el día de la Santa Cena? Y si, mi hermano, si usted no lo había pensado, ni como yo se lo estoy planteando, es por eso que venimos a la casa de Dios para aprender. Y es por eso que yo hoy día inclusive, yo deseo la Santa Cena. Y debo desear la Santa Cena. Si el Señor Jesucristo no hallaba la hora de estar con sus discípulos tomando la cena. Y si usted, Cristo está vivo. Amén. Y donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Y con mayor razón cuando celebramos la Santa Cena. Y si el Señor Jesucristo sabe que hoy, este domingo en la noche, hay Santa Cena, comilla, Él desea sentarse contigo a celebrar la cena. Hace 2000 años atrás deseaba, pero ¿y qué iba a pasar al otro día? Iba a morir, iba a ser crucificado. O sea, sin la Santa Cena no hubiera venido la crucifixión porque no tendría sentido. Por eso dijo, un nuevo pacto os doy. Ese pacto nació en la cena del Señor. Y ese pacto el Señor dice que es a través de su sangre. Y es por eso que el Señor entregó su vida. Y es por eso que nosotros, al mirar a Cristo en la cruz, murió en la cruz por nosotros, deberíamos con mucha gratitud desear estar con Él en una cena del Señor. En Juan 10, versículo 18, miren lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de dar su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí. Ok, ¿por qué el Señor Jesucristo se fue a la cruz? Lo dice al final. Porque lo mandó el Padre. Así que Él sabía que tenía que ir a la cruz y iba a dar su vida, pero después la iba a tomar. Porque era un mandato de su papá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la Santa Cena no es un mandato? ¿La Santa Cena no es un mandato? Y el Señor dijo a través de su palabra que la bebiéramos y la comiéramos hasta que Él venga. Entonces, si el Señor Jesucristo ponía su vida por obedecer al Padre, porque era un mandato de entregar su vida, y si la ordenanza, la Santa Cena, es justamente una orden del Señor, un mandamiento en nuestra vida, deberíamos actuar de la misma manera. Y el Señor Jesucristo sabía todo esto. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, el Señor no solo sabía que había nacido, pero también el Señor sabía que era para morir. ¿Y para qué? Para que justamente nosotros, en un futuro, déjeme decirle que la Santa Cena tiene que ver también con su muerte. Dice en el versículo 34 de Marcos 8, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué les dijo? Niéguese a sí mismo. Pregunta.
¿Ellos sabían que Jesucristo iba a morir en la cruz? ¿Sabían los discípulos o no sabían los discípulos? No sabían. ¿Y qué le estaba anunciando desde antes? Que él iba a morir ¿dónde? En la cruz. A veces miramos estos textos y nos pensamos, sí, el Señor les dijo que hay que tomar la cruz como Él la tomó en la... Pero los discípulos no sabían. Y el Señor desde antes ya sabía cómo iba a morir. Y les está diciendo a los discípulos, por si acaso, tal cual, tienen que venir en pos de mí y tomar su cruz. ¿Y qué recordamos justamente en la Santa Cena? Que el Señor estuvo en la cruz. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 14. Solamente para que sepan cómo el Señor Jesucristo, sabiendo cada cosa que venía en su vida, Él no se detenía por ser obediente a su Padre. Y dice, justamente haciendo una memoria de algo que sucedió en el desierto con Moisés, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué necesita el Hijo del Hombre? ¿A dónde? ¿A dónde iba a ser levantado Cristo? ¿En la cruz? Está haciendo por si acaso una figura para los que no ubican, por ejemplo, la historia del Antiguo Testamento. Había gente que estaba muriendo por picadas de serpiente. Y el Señor, justamente Jehová, mandó que se levantara una serpiente y que miraran la serpiente. Por si acaso esto es simbólico y la mayoría de la gente tiende a pensar que la serpiente es Satanás. No, esa es una figura. Hicieron una serpiente y esa serpiente simbolizaba al Señor Jesucristo en la cruz. Y se levantó una serpiente de bronce. Y cuando alguien era mordido por una serpiente en el pueblo de Israel, como andaba en el desierto, tenían que poner la vista en la serpiente que simbolizaba la cruz de Cristo y la gente se sanaba. Y el Señor Jesucristo, sabiendo como Israel sabían estas historias, le habla a la gente que sabía estas historias y les dice, como Moisés levantó la serpiente, porque Moisés levantó la serpiente y la gente se sanó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Cristo fue levantado sobre una cruz, sobre la cruz, era para darnos a nosotros salvación. Así que el Señor sabía acerca de todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a acontecer. Y aún así, sabiendo que iba a morir, que iba a sufrir, aún así, ¿no hallaba la hora de estar dónde? En la cena. A pesar de todo lo que se venía, no hallaba la hora de estar en la cena. Eso nos decía Lucas 22:15. Él sabía que se acercaba la última cena. Comería con sus discípulos. Él deseaba fervientemente comer esa comida con sus discípulos. Así que mi hermano, déjame decirte que el Señor no hallaba la hora de estar justamente en esa comida. ¿Y por qué estaba tan ansioso? Porque Él sabía la consecuencia de esa cena, lo que iba a producir. Aunque para Él era una cena transicional. Es interesante que siempre decimos, no sé si usted ha escuchado esta frase, y hay hasta pinturas que le dicen, ¿cómo le llaman a la cena? La última cena. ¿Pero no fue la primera? ¿O fue la última? Fue la primera cena y la última a la vez. La última con sus discípulos y la última con la gente. Porque después hay una promesa. No era la última definitivamente, porque hay otra cena. Por si acaso. Así que si tú te das cuenta, para el Señor Jesucristo era la primera cena, ordenada por Dios. Pero esta primera, para el Señor Jesucristo con sus discípulos, sería la primera y la última cena del Señor. Así que la Biblia nos dice que Él estaba ansioso justamente de esta cena. Y otra razón porque Él estaba buscando una comida en el futuro, una comida que Él participara justamente con nosotros. Y mire por favor en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 25. El Señor hablando con sus discípulos. Léalo por favor fuerte usted.
Todos juntos, versículo 25, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué es el fruto de la vid? Jugo de uva. ¿Qué hubo en la cena del Señor? Jugo de uva, aunque muchos quieren decir que fue vino. Pero fue jugo de uva. Y el Señor les dijo, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Sabe usted que vamos a estar en una cena del Señor en un futuro? ¿Y vamos a estar en la cena con el Señor? ¿Y la beberemos de nuevo en su reino? Pero el Señor, mientras tanto, nos dejó a nosotros algo sumamente importante para no olvidar ese evento. Otra cena. ¿Qué es la cena de esta noche? ¿Qué es la cena de cada vez que se puede hacer cena? Nosotros la hacemos el primer domingo de cada mes. Pero ¿sabes qué? Tenemos que, y como del Señor Jesucristo, ¿cómo estaba el Señor Jesucristo para celebrar la cena? Deseoso. Y es lo mismo que nosotros. Así que mi hermano, todos los que son hijos de Dios, algún día en el reino de Dios, ansiosamente deberíamos estar esperando esa cena también. Así que cada cena del Señor en la que participamos, déjame decirle algo, que hay que darle gracias por lo menos, no por nosotros, sino porque algunos que faltan. Déjame decirle que cada cena del Señor que participamos, hoy día a la noche vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Hay gente que falta para esa cena? Y déjeme decirle con amor y cariño, no me estoy refiriendo a los cristianos. Porque los cristianos ya deberían saber su responsabilidad. El Señor desea que en esta cena en especial, ¿saben quién esté aquí en esta cena? La gente que no lo ha conocido como su Salvador. Y acuérdense que nosotros somos los portadores de la paz. El Señor quiere que más gente esté en la cena del Señor. Y si nosotros pudiéramos decirle al mundo que la gente que está perdida, que cuando conozcan a Cristo como su Salvador, vengan a la cena, te aseguro, como sucedió contigo, como sucedió conmigo, cómo era cuando nos dijeron, no, es que tienes que bautizarte para celebrar la cena. ¿Cómo fue tu primera cena? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo deseabas bautizarte para poder estar ahí? Y como dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que hay muchos cristianos que ya no desean la cena, siendo que debería ser algo deseoso. No se olvide que el Señor no nos dejó aquí en la tierra y Él se fue a descansar. No nos dejó aquí en la tierra y se fue a sentarse al lado del Padre y mirar todas las cosas como suceden. Dios tanto nos ama que el Señor dijo en Juan 14:3, que dijo que fue a preparar lugar para vosotros. ¿Y para qué dice? ¿Y si me fuere? Y os prepararé un lugar. ¿Y qué dice? ¿Y sabe qué recuerda la Santa Cena? Que viene otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Por eso la Santa Cena es tan importante. Justamente parte del tema en la Cena del Señor es verificar, por si acaso, el deseo y preguntarnos, ¿quieres estar algún día con el Señor? ¿Quieres que Cristo venga por ti? Eso es lo que hacemos cuando comemos la cena. ¿Por qué es tan importante la cena? Porque estamos diciendo al Señor, Señor, tú dijiste que celebremos la cena esperando que tú vengas porque algún día la comeremos contigo. Mientras más deseamos esto, más deseamos lo terrenal, imagínese lo celestial. ¿Qué desea más usted? ¿Celebrar la cena terrenal o la celestial? ¿Cuál? Hay un pasaje que me gusta que me dice que por qué a veces nosotros miramos las cosas que no se ven más importantes
¿Cuándo tenemos que dar más importancia a lo que vemos? Déjeme decirle que lo más importante es la cena del Señor, esta. Porque si el Señor hubiera dicho, esto no es tan importante como la que viene, no hagamos nada, esperemos la que viene. ¿Y sabe por qué hay mucha gente? A lo mejor que no quiero entrar en juzgar, yo no soy el peor juez por si acaso. Si nosotros deseamos la que está allá arriba, adivine qué va a pasar con esta. Pierde su importancia, pierde valor. Y es por eso que yo sé que usted quiere estar allá arriba. Por eso el Señor dijo, si usted quiere estar allá arriba, ¿quiere estar allá arriba? ¿Quiere estar en la cena en el cielo? Les voy a dejar algo para que recuerden que algún día voy a volver. Pero esto es más importante de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo terrenal pecador. Y nos dejó algo aquí para poder estar atentos. Porque cuando lleguemos al cielo, dice que en el cielo no va a haber vergüenza. ¿Amén? Y se imagina, usted nunca participó en ninguna Santa Cena y se va a ir a sentar allá a la cena. No puede ser, porque el Señor dejó esto para que nosotros nos afirmáramos en nuestra fe. Por eso, si usted, mi hermano, anhela el día en que veamos a Cristo cara a cara, deberíamos con ansia esperar la cena del Señor. Porque nos recuerda aquello. Número 2, la cena del Señor también confirma tu dependencia en Él. Lucas 22, versículo 19. Y tomando el pan, y dio gracias, y lo partió y los dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Haced esto en memoria. La palabra, ¿ve el verbo hacer o el verbo hacer? Es imperativo porque no es hacer con R, es con D. Cuando una palabra, un verbo terminación en D, gramaticalmente es una orden. No es un por favor, no es si tú quieres, es una orden. Por eso es la misma palabra que se ocupó en Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos. O sea, nos te está diciendo, si tú quieres hablarle a alguien de Cristo, tienes que hablarle de Cristo a alguien. Y aquí dice, haced esto en memoria de mí. Es una orden de Dios que tenemos que hacer memoria en la Santa Cena. Es una orden. ¿Y qué pasa si yo no participo en las cenas del Señor? ¿Cómo hago memoria? Porque déjeme decirle que hacer memoria en su casa de que Cristo viene no es el plan de Dios que dijo, no, recuérdenme en su cabeza que vengo. No, el plan de Dios, no el mío, el plan de Dios es que dijo, recuérdense que yo vengo a través de la Santa Cena. ¿Me doy a entender? No, porque si no me quedo en mi casa deseándolo. En mi casa me quedo pensando, Señor, ¿cuándo va a venir algún día, Señor? Espero algún día estar contigo en el cielo, Señor, y estoy en mi auto manejando y digo, Señor, ¿cuándo vas a venir por mí? No fue la forma como Dios estableció el recordarnos de Él. La forma que la inventó Dios a través de Cristo fue la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Y es interesante que Jesús no piensa mucho sobre nuestra memoria, sino Él quiere que de nuestra memoria no estemos nosotros, sino esté Él. El Señor Jesucristo instituye la cena del Señor para recordarnos que constantemente necesitamos recordarlo. Lo que Él justamente estaba a punto de hacer hace 2000 años atrás. Él expone nuestra dependencia de Él. ¿Dependemos de Cristo en nuestra salvación o no? ¿Sí? Hermano, ¿hay algún pago, algún peso que yo tuve que dar para que yo me sentara a la mesa? ¿Hice yo algo o tuve que hacer cosas grandes para poder dar el privilegio de sentarme a la mesa?
No tenemos ni el dinero de todo el mundo para decirle, Señor, yo pagué por estar sentado en la mesa. Todo lo pagó el Señor Jesucristo. El Señor nos recuerda en Mateo 5, versículo 3, cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo somos? ¿Tenemos para poder pagar? ¿Cómo somos? Pobres. ¿Alguno aquí puede ganarse el estar sentado en la cena del Señor? No, porque somos pobres. Pero mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuándo vamos a celebrar la siguiente cena con Cristo presente? En el reino. Así que Jesús en la cruz, Él renunció a su cuerpo. Él derramó su sangre completamente por el simplemente requerimiento de Dios. Jesús no entregó su cuerpo ni su vida porque sí. Él fue obediente al Padre. Y cuando le decimos, y cuando yo les digo o le enseño que la Santa Cena es una ordenanza, deberíamos ser obedientes. Si Cristo lo fue. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo del 12 al 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado a sus pies. Porque con una sola, ¿quién hizo una sola ofrenda? Cristo. ¿Usted cuánto pagó? Nada. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quién? ¿Y quiénes son los santificados? Tú y yo. ¿Y yo qué hice? La Santa Cena nos recuerda que yo no hice nada, Él lo hizo todo. ¿Entiende por qué no hay que olvidarse? ¿Entiende por qué tenemos que tener un deseo todos los meses de estar aquí? Que la Santa Cena, mi hermano, no sea un rito religioso, porque no debemos llevarlo a ese nivel nosotros. El Señor nos lo puso de ese lugar. Porque el Señor inclusive dice que abrió las puertas de los cielos para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice Juan 3:16. Él quiere que haya más gente. Así que mi hermano, cada vez que venimos a la mesa del Señor, nos recuerda la dependencia en Él, en nuestra salvación. Yo no podría ir al cielo si no es por Cristo. Tú no podrías ni pagar, como lo dije hace un momento, todas las riquezas para ir al cielo. Depende del Señor Jesucristo. Por eso la Santa Cena nos recuerda esa dependencia que debemos tener en el Señor Jesucristo. Por eso el solo hecho de que Él lo convirtiera en una ordenanza demuestra de que es beneficioso para nosotros, ¿o no? Porque el obedecer trae beneficios. Sí. ¿Trae beneficios el obedecer? Obedezca a Dios y le va a ir bien. Así funciona. Y si es una ordenanza, una orden, ¿qué pasa si obedecemos a esa orden? ¿Nos va a ir bien? ¿Trae beneficio estar en una Santa Cena? ¿Se ha preguntado alguna vez eso usted? ¿Se ha pasado por su mente? Pastor, ¿es tan importante estar en la Santa Cena? Es una ordenanza. Y si es una ordenanza, debe ser algo importante. Y Dios premia la fidelidad cuando somos obedientes a Él. Así que mi hermano, quizás desde aquí en adelante, vaya como le dije hace un momento y marque en su refrigerador todos los domingos de cada mes. No haga compromiso. Para los que nos están viendo en la tele, no hagan compromiso ese domingo. Si tu hijo está de cumpleaños hoy día, córrele una semana o adelante una semana.
porque es más importante la cena del Señor que el cumpleaños de tu hijo. Lo siento, pero es así. No se olviden que se trata de Él, no de nosotros. Voy a revisar cuándo es mi cumpleaños, porque capaz que estoy diciendo y justo cae domingo. Pero ya saben que no vamos a celebrar nunca un domingo, por lo menos. Y si lo celebro un domingo, de las 2 hasta las 5, y se van todas las 5, porque tengo que ir a la iglesia. Así que mi hermano, el solo hecho de que Él lo convirtiera en una ordenanza demuestra el hecho de que Él cree que sería beneficioso para nuestro caminar como cristianos. Así que entendemos que esta ordenanza es un componente esencial, por si acaso, en un caminar cristiano. ¿Es esencial la Santa Cena en un caminar cristiano? Los que se bautizaron hoy día, cumplieron un paso. Ahí está, por ejemplo, hoy día te hicieron rabiar con el data, ¿cierto? Te apagaban el data cada 5 minutos, te lo apagaban. Y yo estaba ahí en mi cabeza y decía, ¿cómo? ¿Por qué se está apagando el data? ¿Está fallando? ¿Qué onda? Me paré y fui a ver de dónde sale ese enchufe, porque ese enchufe del data viene desde por allá atrás. Y fui para allá y había un compadre allá apoyado en el enchufe. Un saludo, que Dios te bendiga, tú, hombre joven del enchufe. Para que después no diga, pastor, el data está fallando. No, el que está fallando, el joven que se pone su codo arriba del enchufe. Pero esta jovencita que está ahí, que es la que está proyectando hoy día, se bautizó. Cumplió un paso en su caminar cristiano y en esta noche va a cumplir otro paso en su caminar cristiano. Va a poder tomar su cena del Señor por primera vez. Dígame que no es importante. ¿Y por qué para otros no es tan importante? No le estoy predicando a ustedes, porque ustedes están siendo obedientes. Hoy, anota en el calendario, todos los domingos del primer mes tenemos Santa Cena, porque el Señor Jesucristo dio la vida por ti. Y si no lo habías visto como yo te lo estoy planteando, que yo también aprendo de esto, porque cuando uno hace estudio, para los que predican, cuando uno estudia para enseñar, ¿sabe a quién le llegan las cachetadas primero? ¿Saben a quién le llegan las cachetadas primero cuando estudiamos? A uno mismo. Y yo tengo dos opciones. Que sea cara dura y predico algo que no lo vivo, o dejo que el Señor me abofetee y al terminar el estudio digo, Señor, yo no estoy cumpliendo lo que tú me mostraste. Señor, perdóname. Voy a cambiar en este punto, en este otro punto y en este otro punto. Y me comprometo a hacerlo. ¿Y sabe qué hace el Señor? Excelente. Lo mismo que hiciste tú, enséñalo a otra persona, porque esa otra persona va posiblemente a hacer lo mismo que tú. Por eso hay cosas que enseño a veces para que usted sepa, y no es que yo la haya vivido hace años en toda la vida. Hay cosas que Dios nos enseña cada vez que estudiamos la Biblia. Y uno le da importancia. Aunque para mí, como te digo, siempre ha sido importante la cena del Señor. Así que número 3, la cena del Señor verifica tu devoción. La cena del Señor verifica tu devoción. Lucas capítulo 22. O más bien dicho, a los chilensis, la cena del Señor nos demuestra si eres de verdad o eres de cartón. Mira lo que dice Lucas 22, versículos 21 y 23. Lucas 22, 21 y 23. Dice, más he aquí, estaban en la cena de Ágape, o que diga la cena pascual. Estaba la cena pascual del periodo que se estaba celebrando, justamente el periodo
de la celebración de la salida del éxodo del pueblo de Israel. El pueblo judío tenía que recordar, por si acaso una vez al año, y había una fiesta, la fiesta de las Pascuas, que celebraba la salida del pueblo de Israel cuando el ángel de la muerte pasó y mató a todos los primogénitos, simbolizando al Señor Jesucristo, por si acaso también de la misma manera, porque acuérdense que el pueblo de Israel tuvo que pintar con sangre de un cordero sin mancha los dinteles de las puertas. Estoy hablando del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era esclavo de los egipcios, pero dice el Señor que Él escuchó el clamor de su pueblo. ¿Y se acuerda que vinieron las plagas? ¿Se acuerda? Cada una de las plagas, de las 10 plagas que Dios envió al pueblo de Israel, cada una de esas plagas tenían que ver y tenían relación con uno de los dioses que adoraba Israel. Que diga que adoraban los egipcios. Por eso las moscas, por eso el Nilo, ellos adoraban al Nilo, por eso se convirtió en sangre, por eso las úlceras y un montón de cosas, eran puros dioses que ellos creían. Y el Señor atacó a cada uno de sus dioses para decirle, solo hay un Dios verdadero. Y es Cristo, el único. Pero le faltaba el último, porque los faraones creían que eran dioses. Y una vez que supuestamente el faraón moría, iba al más allá, seguía el siguiente Dios, su hijo, el primogénito. Y el Señor mandó la última plaga que tiene que ver con el ángel de la muerte y les dijo al pueblo de Israel, a Moisés, dígale al faraón, pero no solo al faraón, porque hay plagas que afectaron solamente a los de Egipto, pero esta plaga era para todo el mundo, todo el mundo. Y dile a los hijos de Israel y a los egipcios que va a venir el ángel de la muerte a llevarse a todos los primogénitos. Mamá, papá, si viniera el ángel de la muerte y se llevara al primogénito, ¿quién moriría hoy día? El Javier, mi hermano mayor. ¿Qué edad tiene mi hermano mayor? 52. Porque mucha gente cuando uno habla del primogénito está pensando en niños. Murieron todos los hijos mayores de los egipcios. Y si el hijo mayor tenía 60 años, murió. Y si ese papá de 60 años tenía un hijo, también murió. Pero el Señor dijo, pero hay una manera de salvarse. Que busquen un cordero sin ninguna mancha, simbolismo de la pureza. Sacrifíquenlo. Hagan un asado, un holocausto. Hagan ese animal ahí, cómanselo. Y lo que quede, quémenlo. Porque el sacrificio era completo, total. Pero con la sangre de ese animal, con una brocha o con lo que sea, pinten los dinteles de la puerta. Todo simbolismo. ¿Por qué la puerta? ¿Qué Cristo dijo? Yo soy la puerta. Pinten los dinteles con la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Qué derramó en la cruz? Su sangre. Y donde esté pintado, va a pasar el ángel de la muerte, pero cuando vea en las puertas con sangre, va a pasar por alto. Y eso significa Pascua. Pascua en hebreo es pasar por alto. El ángel, al ver la puerta con sangre, dijo, no, aquí no voy a entrar, porque ellos fueron obedientes a Dios. Simbolismo de Cristo. Y el jugo de la vid nos recuerda esa sangre. Y el pan nos refuerza, nos recuerda al Cordero.
¿Cómo no le vamos a dar importancia? Pero ¿qué quiero decir con esto? Más de aquí. Y estaba hablando de la primera celebración, la cena pascual que tiene que ver con Israel. Más de aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Estaba sentado a la mesa? ¿Quién? Judas. ¿Estaba Judas ahí? ¿A él se está refiriendo? Versículo 23. ¿Está conmigo? Versículo 23. Entonces ellos comenzaron ¿a qué? A discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería? Empezaron a mirar, ¿seré yo, Señor? A lo mejor el de allá, a lo mejor es este otro, a lo mejor es aquí. ¿Sabes que la Santa Cena, para mí, hay muchas veces que nosotros tenemos el mismo comportamiento de ellos? En la Santa Cena es un tiempo de examinación propia, porque cada uno decía y discutía entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Y por qué no miraron hacia sí mismos? No, yo no soy. ¿Por qué buscar un culpable? Cuando celebramos en la Cena del Señor es para ver nuestro compromiso con Dios. Porque el Señor Jesucristo ese día dijo, uno de los que está aquí sentado me va a entregar. Cena pascual. Comen la cena pascual, que no tiene nada que ver con la cena del Señor. Y hay uno que salió. Después de haber cenado, hay uno que salió y se fue. ¿Quién fue? Cuando el Señor esperó que Judas se fuera, comenzó ¿qué cosa? La Santa Cena. Porque en la Santa Cena están solo sus hijos devotos. Por eso la Cena del Señor es para demostrarle al resto que yo soy un hijo de devoción. Porque los que no entienden la devoción con Cristo, no entienden lo que hizo el Señor Jesucristo, como lo sucedió con Judas. No estoy diciendo que los que vienen son Judas. Lo que estoy diciendo es para demostrar la devoción. Ese día, en la Santa Cena, solo estaban los que eran creyentes. Entonces, comilla, la última cena, ¿cuánto habían? 11 nuevos. Más Cristo. 12. El número 12 en la Biblia tiene un significado tremendo. No hubieron 13, habían 12. 12 tiene que ver con organización. 12 tiene que ver con completo. Se ha completado. Por eso, mi hermano, es un tiempo donde nosotros tenemos una oportunidad para examinar nuestros corazones, de poder entender que yo tengo que estar ahí porque yo soy un hijo de devoción. Mi hermano, como pastor yo llevo una responsabilidad de pastorear justamente almas. Y te aseguro, y no porque caiga, no quiero caer en vanagloria, pero te aseguro, es más, escúchame bien, es más de lo que cualquier ser humano puede manejar. Ser el líder y estar a cargo de un grupo, de poder manejar y ministrar almas, sinceramente, no se lo doy a nadie. ¿Es difícil? ¿Y sabe por qué es difícil? ¿Por qué usted cree que es difícil? ¿Por qué, Gino? ¿Por qué crees tú que es difícil? Estamos llenos de Judas. Bueno, fue al hueso. Te fuiste al chancho. ¿Y ya? ¿Qué más? Por el carácter. La opinión es diferente. Por el compromiso con Dios. Allá al fondo. ¿Alguien? Porque la gente no habla y no participa.
Ya, también. Pero ¿sabe cuál es el motivo para mí? Es que yo no soy mejor que ustedes. ¿Cómo los voy a dirigir? Si yo soy imperfecto y soy tan pecador como ustedes, ¿cómo un pecador los dirige a ustedes? Por la gracia de Dios. Y es por eso que es difícil, porque yo siendo un pecador, ¿cómo yo puedo hacer mejor las cosas que muchos de ustedes las hacen mejor que yo? Por eso no nos se olviden nunca que cuando celebramos la Santa Cena, estamos los que somos hijos de Dios. Y no tenemos que mirar hacia el lado porque la toma, quién no la toma, es una examinación propia. Y no sé, como le dije yo hace un momento, cuando vamos al doctor, ¿cómo está? No, estoy más o menos, no estoy tan mal, doctor. Y nos engañamos a nosotros mismos. No, no necesito la Santa Cena, total, la tomo el otro mes. No, estoy bien. No, es algo importante. Me acuerdo un versículo que está en Santiago. Busque Santiago capítulo 2, versículo 4. Pero no se enoje, hermana, porque se enoja y se va así. Se va riendo para allá la hermana. Ella siempre se ríe ella. Por eso la bromeo, porque... Versículo 4, ¿está conmigo? Me encanta ese versículo. Ese es un versículo que deberíamos echarle una miradita casi siempre. Léalo fuerte. Todos juntos. Yo le dije hace un momento que por qué me costaba pastorear esta iglesia. Porque yo soy igual y cometo errores igual que todos. Dice todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿No andamos juzgando a las otras personas? ¿Por qué soy juez yo si siendo de que también soy un pecador? Por eso cuesta. Por eso no se olvide, la Santa Cena es un momento donde tú tienes que estar conectado con Dios. Nos cuesta mucho discernir por qué las personas hacen lo que hacen. Y la razón, porque simplemente no podemos ver los corazones de las personas. Y esa es una de las razones también muy fuertes y fundamentales por qué a uno le cuesta dirigir la iglesia. Porque yo no tengo la capacidad de ver el corazón de las personas. Y las personas no tienen ver la capacidad de ver el corazón del pastor. ¿Por qué se le juzga tan fácil al pastor? Porque no tienen la capacidad de ver el corazón del pastor. Y somos buenos para andar mirando el corazón, que diga lo externo de la gente, pero no se olvide de lo importante que es el corazón. ¿Cómo estaban los discípulos en la cena cuando el Señor dijo, uno de ustedes fue el que me va a entregar? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Medio complejo porque empezaron a discutir quién de ellos iba a ser. O sea, quizás uno empezó, tú vas a entregar al Señor. No, nada que ver, tú lo vas a entregar. No, tú. Y empezaron a discutir. Y no, quizás podría haber dicho la palabra, y oraron los discípulos de Cristo para mirar su propio corazón y ver si ellos mismos, alguno de ellos lo entregaba. No, empezaron a buscar en otros. ¿Cuánto tiempo vivieron al lado de Judas? 3 años. ¿Y los apóstoles sabían que era Judas? ¿Cómo a veces somos tan fáciles engañados también? Por eso la palabra de Dios dice por ahí, estaban entre vosotros, pero no eran. Es fácil engañar que yo soy un cristiano o un buen cristiano. O es fácil decir que soy un buen cristiano. Por eso a nosotros nos cuesta. A mí no sé, me hubiera gustado, a veces me hubiera gustado que cuando me salí del instituto bíblico, me hubiera gustado que me hubieran regalado un lente para ver. Y me pongo el lente y veo las personas que son comprometidas. Pero no tengo esos lentes. Yo no sé realmente a veces quién tiene el compromiso, pero sí puedo decir algo. Yo puedo saber qué nivel de compromiso tengo. Yo. Por eso el Señor dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 15. 2 de Corintios 13:5, disculpen. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos
¿Estás conmigo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que, mi hermano, la Santa Cena nos está exponiendo regularmente. Y es por eso porque es tan importante la Santa Cena. Porque nos expone todos los meses que también estoy con Dios. La Biblia dice en Corintios capítulo 11, examinaos también a vosotros mismos antes de tomar la cena del Señor. Así que la Santa Cena también nos anima a examinarnos. ¿Cómo estamos con Dios? Por eso es importante. Y no te olvides también que es una bendición. Por eso no descuidemos la cena del Señor. Porque es una medicina que ayuda a nuestra vida. Porque cuando vengo a celebrar la cena del Señor y el Señor se pone ahí, comillas, y me encara, y hoy día, en especial esta noche, me dice, ¿qué tan importante para ti soy yo a través de la cena? Y tú no podrías decir, Señor, ¿sabes qué? Tienes la razón, yo no le daba importancia a la cena. Señor, yo no me examinaba en la cena. Señor, yo la tomaba porque a lo mejor es algo bonito que ya llevo haciendo años. No, la cena es algo sumamente importante. Y es por eso que es un tiempo donde yo me encuentro con el Señor. Y es un tiempo también que muchas veces nosotros guardamos la solemnidad dentro de este tiempo. Un día me criticaron por esa solemnidad. Un día llegó una persona hace tiempo atrás que venía de otra congregación. Y un pequeño consejito. Si tú vienes de otra congregación, y allá se hacían las cosas diferentes que acá, mejor quédate allá, porque aquí no. ¿Para qué te cambiaste de iglesia si allá hacen las cosas mejor que acá? Pero una vez una persona, después de una Santa Cena, se me acercó y me dijo, pastor, si la Santa Cena es una fiesta, la Santa Cena nos recuerda que Cristo triunfó. La Santa Cena es un tiempo de alegría y gozo para nosotros los cristianos. Nosotros allá en nuestra iglesia nos juntamos en grupo y celebramos y nos gozamos y bailamos para el Señor porque es la cena de gozo. No, al final simplemente, ¿sabes qué? Esa persona estaba pensando en él. La cena del Señor es para nosotros y es para divertirnos y gozarnos. No, la cena del Señor es para recordar que Cristo viene. La cena del Señor es para recordar que Él murió por mí. Y la cena del Señor es para examinarme si estoy en una condición correcta para poder pararme delante del Señor y nunca, por si acaso, que es un error, gente piensa que la Santa Cena es para decirte lo pecador que eres. Esto no es la ley. Esto es para decirte, ¿estás mal? Arregle esas cosas, porque Cristo murió para que tú triunfes. Compromete en no hacerlo más. Celebra la Santa Cena porque un día Cristo viene por ti. Por eso es un tiempo íntimo con Dios. Y no es una fiesta. El Señor nos dijo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Recordamos eso con la cena del Señor? Que Él fue crucificado, que derramó su sangre y puso su cuerpo para ser partido, molido. Por eso este texto también tiene una gran importancia. Y nos habla este texto también haciéndonos memoria de no descuidar la cena del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que hago carnal, ¿para qué lo que es? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que yo haga en la carne es para demostrar que vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es por eso que la cena, la ordenanza, la hacemos en esta carne, para recordar que todo lo que yo hago es justamente para recordar que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, personalmente, uno de los mayores deseos es esta cena. Porque cuando celebremos las otras cenas, allá no nos vamos a avergonzar por lo que hicimos aquí en la tierra, porque ya todo va a estar puesto en el olvido. Es aquí donde deberíamos avergonzarnos y tomar en serio la cena del Señor. Mire, por favor, Corintios capítulo 11 para cerrar. Y el niño del data me apagó también el reloj. Está apagado el reloj. No vayan a mover nada, dejen ahí nomás, no se le ocurra, solo díganle al niño del data que también apagó el reloj, así que no sé qué hora es. Déjeme ver la hora porque no sé qué hora es. Ya, ahí vi la hora. Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 17. Si no hubiera sido tan importante la cena del Señor, el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, no hubiera nunca dejado escrito este texto. Porque aparte de este texto de la cena del Señor, solamente teníamos la cena en los evangelios, pero ninguna más mención de la estructura en ningún otro libro. Pero había una iglesia, la iglesia de Corintios, que empezó a celebrar 2 cenas, para que entre en su contexto. Como era un pueblo, las iglesias comenzaron, ¿se acuerda que yo el otro día enseñé? Comenzaron siendo judíos convertidos. Entonces estaba la cena de la Pascua para los judíos y se agregaba al nuevo pacto la nueva cena. Tanto los apóstoles como otros se convirtieron. Eliminaron la Pascua. Por si acaso alguien el otro día alguien me dijo, pastor, ¿y en nuestra iglesia no celebran la Pascua? ¿Por qué en nuestra iglesia celebramos la Pascua? Y yo le dije, ¿y cuál es tu apellido? Pérez. No eres judío, entonces, ¿qué andas ahí celebrando cuestiones si tú no eres judío? Más chileno que los porotos. No, nosotros no tenemos que celebrar la Pascua. El Señor dejó ¿qué cosa? La cena, no la Pascua. Pero algunos judíos cristianos, como ya ellos entendieron que no había que celebrar la Pascua, inventaron, cambiaron y pusieron la famosa cena del amor o cena de ágape. La iglesia de Corintios está celebrando las 2 cenas, la cena de ágape y la santa cena. La primera mención que hace el apóstol Pablo es de esta cena, de la cena del amor, versículo 17. Pero el anunciaros esto, que sigue, que dijo el apóstol Pablo, hay un problema que están metidos ustedes, no los alabo, porque no os congregáis ¿para qué? Sino para lo peor. Imagínense. Se estaban celebrando cenas no para algo positivo, sino para algo negativo. 18. Pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? En otras palabras, sí, no es nada nuevo. En las iglesias van a haber problemas. Pero me gusta el versículo que sigue. Versículo 19. ¿Por qué es preciso? ¿Qué quiere decir que es preciso? Es necesario. ¿Por qué es preciso que entre vosotros, qué dice?
haya disensiones. Pero ¿por qué tienen que haber problemas en las iglesias? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué quiere decir con el término aprobados? Personas obedientes a la palabra de Dios. No es que sean salvos o no salvos, no, personas obedientes a la palabra de Dios. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros y les dice, cuando ustedes se juntan a comer, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar, ¿qué dice? Gente traía comida a la iglesia. Y adivina algunos que creían que en el antioxidante, aparte de la comida, adivinen qué traían. Antioxidante. Es que yo he escuchado a algunos cristianos que dicen, no, pastor, si yo no tomo por nada, es para un antioxidante. Déjeme decirle algo, venden el antioxidante en cápsula. No es necesario. Ahora no voy a entrar en eso porque el vino de la Biblia no tiene nada que ver con el vino que se toma hoy en día. Es totalmente diferente. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otros. Y mire lo que dice el apóstol Pablo para que hacer la diferencia entre las dos cenas. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿Y qué les dijo? En esto no os alabo. Hasta ahí vamos todo bien. Hasta que entra al versículo 23 y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Le está diciendo, la cena que ustedes están haciendo y donde se emborrachan y comen no es la cena del Señor. La cena del Señor es la que recibí de parte de Él, donde justamente la noche que fue entregado el Señor, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Haced esto en qué? Se trata de Él, no de nosotros. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? Y ahí usted tiene otro propósito de la Santa Cena. Número 1, para memoria. Número 2, anunciar que Él viene. Versículo 27. De manera, y vuelve a retomar el tema anterior del versículo 17 al 22. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, y aquí más abajo explica lo poco de indigno. ¿Por qué? ¿Quién es digno aquí? Todos somos indignos, siervos, inútiles y todo lo demás. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, ¿qué dice? Cada uno a sí mismo. ¿Tengo que yo andar siendo investigador privado de quién toma y quién no toma? No, cada uno debe probarse a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, y aquí está hablando de la indignidad, del Señor juicio come y bebe para sí. Versículo 30, refiriéndose a la cena que ellos la hacían, las cosas que hacían juntando las dos cosas y todo el problema que se estaba dando, por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, y no está hablando de que se quedaron dormidos en la cena del Señor, dice que se murieron en la cena del Señor, cayeron muertos en la cena del Señor. Dígame usted, algo que no fuera tan importante, ¿tendría el nivel de castigo de que alguien muera? ¿Era importante y es importante la cena del Señor?
sumamente importante, que cualquiera que hacía algo para manchar esto, caía muerto. Versículo 31. Si pues nos examinamos, y lo vuelvo a repetir, nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, ¿qué dice? Esperaos unos a otros, porque es un tema de comunión, todos juntos. Esperen tranquilo y todo en unidad. Si alguno tuviera hambre, ahí está tomando nuevamente la cena anterior, no la Santa Cena. ¿Quién viene aquí a la Santa Cena por hambre? Nadie, po. Pero ¿y si se sirviera comida? Te aseguro que aquí estaría lleno. Era lo que pasaba en los tiempos antiguos. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Y yo siempre he dicho, esas últimas palabras del apóstol Pablo me erizan la piel. Es como cuando mi papá decía, vamos a llegar a la casa y hablaremos. El apóstol Pablo dijo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo podía desatar con su boca muchas cosas. Y si él dice, voy a hablar con la iglesia por las cosas que están haciendo, se podría decir hasta suena una amenaza. Así que piensa por un momento, hermano, que la Cena del Señor no es una actividad que se hace una vez al mes como un rito religioso. Es mucho más que eso. Y dale la importancia de ahora en adelante, después de haber escuchado esto. Es un privilegio el poder estar aquí. Recordamos todo lo que Él hizo y también es una devoción hacia Él. No miren la Santa Cena como algo más de una actividad de la iglesia. Es una de las cosas más importantes. ¿Y quién puede celebrar la Cena del Señor? Solo dos requisitos, y los mencioné hace un momento. Que las personas hayan conocido a Cristo como su Salvador y que hayan sido bautizadas bajo inmersión. Si tú has sido salvo y has sido bautizado bajo inmersión, nuestra iglesia, por si acaso, y hago la diferencia porque ahí me hicieron unas preguntas. Hay algunas iglesias que tienen modelos quizás de celebrar la Cena del Señor muy diferente a nuestra iglesia en nuestra filosofía teológica de la iglesia. La filosofía que yo creo y que se implanta en esta iglesia es que nuestra Santa Cena es abierta. Todo el que ha sido y ha recibido a Cristo y ha sido bautizado, lo invitamos a la cena, es abierta. Pero hay una filosofía, ojo, y dentro de nuestras propias iglesias, hay algunas iglesias, dentro de nuestras propias iglesias, que a mí no me dejarían tomar la cena en su iglesia, por si acaso. Así que no te extrañes si algún día vas a una iglesia de las nuestras y de pastores que a veces vienen acá. Y hay que respetar que ellos dicen, no, usted no es miembro de esta iglesia. Usted debe tomar la cena en su iglesia, no en la nuestra. Pero hay un montón de pastores que a la final dicen que la cena del Señor tiene que ver con una ordenanza. ¿Para quién? Para todos los creyentes. Y la dejan abierta. Nuestra iglesia tenemos esa filosofía. Apertura. Si tú eres hijo de Dios, tienes a Cristo en tu corazón y te has bautizado bajo inmersión, sé partícipe de la cena del Señor. Ahora yo no soy ni investigador de quién cumple inclusive estos requisitos, porque el Señor dijo en su palabra, examínese a vosotros mismos si deben celebrar la cena. Pero cuando yo te digo que el Señor pide que tú seas bautizado y hayas tenido a Cristo como tu Salvador, te estoy hablando ya de que Dios dice, esta es la manera. Si tú quieres hacerlo a otra manera e ir en contra de los principios de Dios, ese es problema tuyo, no es problema mío, porque yo lo enseño.
Por eso pruébese cada uno a sí mismo. Y si hoy día yo no estoy, como dije hace un momento, que la cena también nos hace arreglar cuentas con Él. Si yo no estoy bien, estoy cometiendo un error, cometí un pecado, hermano, lo dije hace un momento, la cena del Señor no es como la ley para demostrarte lo pecador que eras. La cena del Señor es un estímulo para decir, Señor, voy a cambiar, voy a mejorar, voy a tomar mejores decisiones, voy a enrolar esto, te pido perdón por lo que hice la semana pasada. Para eso es la Santa Cena, para estar bien con Dios y celebrar la cena. Y yo he visto para algunas personas que de repente lo he visto que no toman la cena. Y me he acercado a ellos y yo les digo, ¿y por qué no tomaste la cena? Y me dicen, no, es que hice algo que no es correcto y no me siento digno. Y yo le he dicho, es todo lo contrario. Deberías haberla tomado si tú le dijiste al Señor, me equivoqué, lo siento, voy a mejorar de ahora en adelante. Eso es la cena del Señor. Así que la Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar y te voy a dejar un minuto, a ti 2 minutos ahí en donde estás, de que converses con Dios después de haber escuchado. Haz un compromiso con Dios inclusive. Como te dije hace un momento, decirle a Dios, Señor, voy a hacer todo lo posible, pero cuidado, y lo dije ayer en Eclesiastés, dice, si no vas a cumplir, mejor es no prometer. Pero si vas a cumplir, déjame decirte que Dios derrama bendiciones cuando somos obedientes. Vamos a orar mientras mis hermanos que me van a ayudar que puedan pasar.